Hola, buenas tardes. Soy el doctor Laguna y este es el segundo tema que vamos a dar por videoconferencia de este curso, con el texto realizado por la doctora Fernández, a quien agradezco especialmente la realización de esta base. Para hacerlo más entretenido, ya dije antes que iba a ser más escueto en este tema de farmacología, pero le voy a dar un giro que creo que será más práctico, sobre todo en atención primaria. Voy a dar 3 bloques y en esta ocasión no voy a seguir tanto el temario que hemos dado, sino que quiero que queden más unos puntos más claros para que pues para que la farmacología sea una herramienta útil, conocerla para dispensar los fármacos y para poder ayudar a nuestros pacientes. Lo primero que quería dejar claro son unos puntos clave en farmacología, que yo lo he dividido así en 7 puntos que quiero que tengan un sentido, que quiero que sean claros y que ese sentido común tan poco común y tan importante lo podamos poner en práctica en la prescripción farmacológica. Lo primero es que los fármacos debemos recetarlos solo si son necesarios, no por las inquietudes o que un paciente nos lo pida, que es tan frecuente esas presiones. Segundo, tender a la monoterapia, monodosis. Siempre que sea posible, la Organización Mundial de la Salud y en especial unos foros que se realizaron en concreto para el protocolo de Texas de trastornos bipolares incidieron mucho en este tema. Siempre que sea posible no utilizar sinergias, sino utilizar una sola familia de fármacos, si es posible un solo fármaco y si es posible en una sola dosis para mejorar la adherencia. Si un paciente, obviamente, si tiene hipertensión y diabetes, obviamente tendrá que utilizar varios fármacos, pero sí es posible que sea un solo fármaco de cada tipo. Siempre las combinaciones, por mucho que haya laboratorios que tengan unos intereses económicos subyacentes para ello, nos quieren vender en ocasiones esas combinaciones como un solo fármaco y es importante que sepamos que son 2 fármacos, por mucho que exista otro a pequeña dosis o que pueda ejercer una interacción favorable, pero son 2 fármacos y es bueno que recordemos esas palabras clave de monoterapia y monodosis. Tercero, que todo fármaco es revisable. Hay muy pocas patologías que requieran un tratamiento de por vida y aún así son revisables. Ya hay muchos estudios en los que para varones jóvenes entre 30 y 55 años, en muchas ocasiones la hipertensión se ha ido después de reducir, depende de cada uno, pero un 10, un 15% de su peso. Estos estudios nos recuerdan que es muy importante que tengamos en mente siempre que todos los fármacos son revisables. Un tranquilizante no es para toda la vida, un hipnótico por la noche no es para toda la vida, un protector gástrico no es en general para toda la vida. Depende de cada paciente y cada caso, pero tenemos que tener en cuenta esto, sobre todo en atención primaria, para que no se vayan sumando los fármacos, tanto de otros especialistas como los que damos, ¿no?, en el ambulatorio a los pacientes, los otros médicos de atención primaria. Cuarto, uso de protocolos. Es muy importante conocerlos. Existe un protocolo de fármacos antihipertensivos, que los diuréticos son los primeros, después los segundos. Es muy importante conocer todos los protocolos. Después es importante que cuando nos los enseñan, nos lo dan o lo recordamos, que sea criticable ese protocolo, que sepamos por qué se dan. En el caso de los antihipertensivos, sí, nos los saltamos, que es la tónica, para dar otros que tienen otros perfiles o menores efectos secundarios, como son los IECAS, pues estupendo. Podemos estar de acuerdo con eso y darlo, pero saber que ahí nos estamos saltando el protocolo y que tiene un objetivo. Es importante conocerlos, criticarlos y después usarlos con criterio. ¿Por qué? Por ejemplo, en los traumatismos craneoencefálicos se está quitando los corticoides porque en estudios retrospectivos ven que no tiene que no ejerce unos cambios pronósticos.
puede ser cierto. O por lo menos los casos en los que lo pudiera ejercer, desde luego son pocos, pero sí tiene una importancia brutal a nivel sintomático. Entonces sí, en el caso de los especialistas, sobre todo en neurocirugía, es importante que hagan crítica de eso. ¿Para qué? Para poder dar a los pacientes corticoides para disminuir esos síntomas, algo que es de suma importancia en esos momentos, tanto en hipertensión intracraneal como en otros casos. 5. Las interacciones. Sobre todo en el citocromo P450, que engloba el 75% de las enzimas que degradan los fármacos, la mayor parte de ellos a nivel hepático, oxidación, metilación, posterior glucuroconjugación, un montón de procesos se dan a ese nivel. Es bueno que podamos implementar, por ejemplo, poner hay varios programas informáticos, algunos de ellos piratas, para poder meter en nuestro PC, en nuestro ordenador, allí mismo en la consulta, para que podamos meter 3 o 4 fármacos del paciente para saber qué interacciones se ejercen entre ellos. Y es muy importante, si tienen muchas interacciones, hay fármacos que tenemos que bajar y otros que tendremos que subir, porque si no, veremos que unos no tienen efecto o otros le sienta mal al paciente. Si utilizamos estos programas, que son bastante sencillos y muy intuitivos, es una forma rápida de poder dar esos fármacos de forma adecuada a nuestros pacientes. Conocer un poco el tema de estas enzimas, el citocromo P450, que tiene un montón de enzimas, la mayor parte de ellas el CYP1A2 o en psiquiatría el CYP2D6 para neurolépticos, antidepresivos, etcétera. Si lo conocemos un poco, pues sabremos cómo el hipérico o el zumo de pomelo o el humo del tabaco pueden producir cambios en estas enzimas y por lo tanto hacer que los niveles de estos fármacos se alteren. 6. Revisar siempre. He visto ahí en edad fértil. ¿Para qué? Para el tema de la teratogenia. Siempre preguntar en mujeres en edad fértil si están tomando anticonceptivos o no y si planean tener otro hijo, otro embarazo o no. Siempre preguntarlo para fijar un fármaco u otro en cuanto a la teratogenia. Y después recordar que en infancia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, como viene ahí en los apuntes, no siempre hay que dar menos dosis. Ahí hay que ver fármaco por fármaco. Con mirarlo una vez, un fármaco ya lo sabremos para toda la vida. Entonces es bueno en esos casos mirar cuando nos toque una vez, 2 veces, 3, porque en cuanto miremos 6, 7 fármacos ya tendremos esa parte controlada. En los apuntes vienen algunos de ellos. En insuficiencias hepáticas, por ejemplo, hay cuando ese metabolismo hepático está alterado, los fármacos que tienen baja tasa, es decir, que se metabolizan por la parte hepática pero en bajo nivel, pues unos se almacenan mucho, como el diazepam, y otros tiene unas alteraciones completamente diferentes, como los anticoagulantes. Entonces es bueno conocer esa parte para poder actuar mejor. Y último punto, embarazo y cirugía. En embarazo, cada vez la tendencia es a quitar todo lo posible. Es decir, más del 75% en todas las revisiones que se han encontrado de mujeres embarazadas han tenido contacto con algún fármaco. Es decir, que en ese primer trimestre, que es tan importante, que es cuando la organogénesis está produciendo, es cuando más fármacos está tomando esa futura mamá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayor parte de ellos no tiene esas repercusiones, la mayor parte de ellos afortunadamente no terminan repercutiendo en esas malformaciones, pero es importante que en edad fértil, sobre todo si hay anticonceptivos, eso lo tengamos muy en cuenta y si es posible, que no en todos los casos es posible,
pero restringir al máximo todos los fármacos que se utilicen en mujeres embarazadas, porque aunque no tengan la A, que tengan un B, que tengan una letra C de esa clasificación internacional que mide la teratogenia, sea aprobada o no, hay veces, bueno, recordamos varias enfermedades que se han producido a partir de fármacos aparentemente inocuos. Cuanto menos esté tomando, mejor. En el tema de la cirugía hay que evaluar qué quitar. Es verdad que muchas veces las hospitalizaciones es un momento estupendo para poder evaluar y quitar algún fármaco. O cuando es una cirugía programada, incluso se puede hacer a nivel ambulatorio. Pero no todas. Entonces es un buen momento para evaluarlo, pero recordar que no todas. En el trastorno bipolar, por ejemplo, un paciente que va con litio, eso tiene que permanecer estable, que decírselo al paciente, que decírselo a los familiares, para no quitar un fármaco muy importante, un fármaco que si no puede provocar derivar en que la sintomatología, tanto depresiva como maníaca, vuelva a salir a la luz y que sobre todo que después cuando se repone esos fármacos, en el caso del trastorno bipolar, no tienen la misma efectividad. Entonces es muy importante recordarlos para saber qué quitar o no. Segundo bloque, que lo estoy haciendo así para ver si consigue el tema de la farmacología ser un poco más entretenido. Quiero dar una de farmacología como tal específica de psiquiatría. Antes he dado varios grupos farmacológicos de neurolépticos, antidepresivos que he querido añadir por ser tan frecuente su uso en atención primaria, antiparkinsonianos, etcétera. Pero es importante tener claros 4 puntos que he querido esquematizar. El primero de ellos es el diagnóstico estructural. Eso es más específico, pero es bueno saberlo. Y siempre intento dar ese punto para que sea más interesante, más dinámico y poder plantar esa semilla. La clasificación de Bergeret de las personalidades habla de fundamentalmente 3 estructuras: la estructura psicótica, la organización límite y la estructura neurótica. Los lacanianos aumentan diciendo que existe otras 2 organizaciones, los retrasos mentales, que no llegan a ser esas estructuras, pueden parecerse a los neuróticos, pueden ser pseudolímites, pueden ser pseudopsicóticos, pero no llegan, en el caso de los retrasos mentales, a conformar una estructura de personalidad. Y después el quinto son los grandes trastornos psicosomáticos. Pero para reducir, quiero que queden esos conceptos más claros, es neurótico, límite y psicótico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tenemos una organización o una estructura de personalidad por dentro. En función de los problemas que tengamos en la vida, de los estresores, de que nos quedemos sin trabajo, de que tengamos problemas familiares o la muerte de un ser querido, en función de esos golpes que nos da la vida, podemos vibrar de forma diferente. En el caso de los neuróticos, tienden a la depresión. En el caso de los límites, de la organización límite, tiende a la inestabilidad o a aumentar todavía más esa inestabilidad de base que les caracteriza. En el caso de los psicóticos, tienden, o el peligro es a que se psicoticen, a que existan esos síntomas, sobre todo positivos, que son muy graves. Entonces, ese tronco límite común, después de la adolescencia, se intenta equilibrar hacia los neuróticos, que son los más estables, y se crean las caracteriopatías, esas personas que son tan rígidas, o bien hacia la psicosis, que conformarían las perversiones. Entonces, esos 3 grupos y las estabilizaciones de esa organización inestable intermedia, que le llamamos organización límite, conforman esas formas principales de personalidad. ¿Para qué quiero explicar eso? Sobre todo porque es importante que recordemos otro de los puntos, que es el tratamiento causal, no sintomático. Es decir, es importante llegar a la causa que lo produce para no tratar síntomas. La doctora Fernández, para este trabajo, ha realizado un prólogo en el que explicaba que la medicina es una ciencia, pero ser médico es un arte, y que hay un punto clave a lo largo del proceso en el que atendemos al paciente y terminamos tratando, lo que es el diagnóstico.
a partir del cual el resto de pruebas que pedimos van orientadas a confirmar esa hipótesis, ese diagnóstico y después el tratamiento, tanto de acompañamiento del paciente como tratamientos farmacológicos o psicoterapéuticos en otros casos. Ese punto diagnóstico es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tratamos síntomas. En psiquiatría existe una tendencia que es el tratamiento sintomático, en realidad en todas las especialidades. Ese tratamiento sintomático, ¿qué significa? Pues que si muchas veces a alguien le sube un poquito el colesterol, pues ya se da un fármaco para el colesterol, en lugar de tratarle de forma holística. A veces está tomando otro fármaco que le puede aumentar esos niveles, o ser mejor una dieta para lograrlo, o tener unos antecedentes que le pueden hacer proclive, y entonces sí que sería oportuno ese fármaco quizá un poco antes. Si llegamos a un diagnóstico causal, podremos ayudar mucho mejor a nuestros pacientes y lograremos dar unos fármacos que es fácil que les sienten bien y que además consigan solucionar sus problemas y no cambiarlos a otros. En el caso de las personalidades que he dicho, por ejemplo, los neuróticos pueden tener ansiedad, pueden pasarlo mal, lo fundamental es que reaccionan mejor con fármacos antidepresivos. En el tronco límite, que son inestables, pues ¿qué será más oportuno? Los fármacos estabilizadores o antiimpulsivantes, es decir, los fármacos antiepilépticos fundamentalmente. En el caso de la estructura psicótica, cuando tengan problemas que muchas veces deriven en tanto ansiedad, en síntomas más obsesivos, etcétera, no les vendrán bien ni antidepresivos ni otros fármacos antiimpulsivantes, sino que serán antipsicóticos. Muchas veces, si estamos en esa primera fase, serán a dosis bajas esos antipsicóticos que les sentarán francamente bien. Y como hemos dicho, después todos son revisables y al cabo de unos meses intentaremos quitarlos, ver cómo está el paciente para ello. Entonces, en función de esa personalidad de base, sobre todo estoy hablando en el tema de psiquiatría, irán mejor unos fármacos que otros. Si llegamos a ese diagnóstico causal, funcionará muy bien. Los trastornos de la personalidad, por ejemplo, si un día están muy tristes, vienen y provocan el querer quitar ese estado de ánimo, aunque sea transitorio, pasajero, y ¡plaf! Precipitan la prescripción de un antidepresivo. ¿Qué tendremos? Pues un fármaco que le va a producir los efectos secundarios iniciales y que después, de forma tan usual, tendemos a retirar. Si es un paciente psicótico, por más que le demos, si está triste, un antidepresivo, vemos que aparentemente no funciona. ¿Por qué? Porque su estructura de personalidad es distinta y se ven beneficiados en la mayor parte de los casos por otros fármacos que son antipsicóticos a dosis bajas. Yo aquí añadiría el tema de, como habéis visto, he mencionado, para los neuróticos, antidepresivos, para ese tronco común de los límites, los fármacos antiepilépticos que producen esa estabilización de membrana. Y para las personas con estructura psicótica o que no sea desencadenada, que no sean esquizofrénicos, que actúen con normalidad y sin tener una enfermedad diagnosticada, pero serán antipsicóticos. Como veis, no he mencionado las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas nos pueden venir bien a todos, pero son fármacos que por su tolerancia y dependencia tenemos que tener mucho cuidado, de forma que tenemos que evitar la mayor parte de los casos su uso. O bien, si lo damos, ver de forma frecuente a ese paciente para en muy pocas semanas quitarlo. Los fármacos hipnóticos, recordar como hemos dado en el tema del sistema nervioso central, acordarse de también quitarlos antes y de dar los que disminuyan el tiempo de latencia, si es posible, respetando la arquitectura del sueño. Entonces, que ya ahí me estoy especificando un poco en temas de insomnio. Si es insomnio de conciliación, es decir, si tarda en coger el sueño, una benzodiazepina de duración intermedia, como el ormetazepam, por ejemplo, intentando evitar otros, tanto de acción corta como fármacos no benzodiazepínicos como el zolpidem, que producen tolerancia, dependencia, sueños vívidos, incluso psicosis, intentar no darlos, que ahí no se tiene miedo para dar y es mejor evitarlo.
Y si el problema del insomnio es de despertares frecuentes, es decir, no es un insomnio de conciliación, sino que es un insomnio de mantenimiento, hay otros fármacos que respetan la arquitectura del sueño, como son los antidepresivos mantenedores del sueño. Los prototipos es la trazodona y la mirtazapina. La mirtazapina tiene, a las dosis que sea de 15 o 30 miligramos, un efecto además antidepresivo, lo daremos en indicaciones de este tipo. Y en el caso de la trazodona, que solo ejerce su acción antidepresiva como tal a partir de 800 miligramos, aquí la daremos primero de 50 miligramos a medio comprimido de 100 y le podemos dar hasta 2 comprimidos de 100, o sea, de 50 a 200 miligramos, en los que solo ejerce esa función de mantenedor del sueño. Eso en cuanto al insomnio. Cuarto punto, el tema de las edades. En los ancianos es importante valorar el tema de deterioro cognitivo. En la edad fértil intermedia, la teratogenia. Y en la infancia, bueno, tener cuidado con los antiepilépticos y los neurolépticos porque pueden influir en esa parte del crecimiento. Entonces, en los ancianos, ¿por qué he dicho deterioro cognitivo? Porque se sobredosifican las benzodiazepinas, como siempre, y se infradosifican el resto. Hay una tendencia a disminuir ahora benzodiazepinas y a aumentar los antidepresivos en todos los países, pero lo más importante que tengamos en cuenta, tanto en personas que están en residencia como en sus domicilios también, es hacerle una evaluación cognitiva. Se puede hacer en el ambulatorio y lleva muy poco tiempo cuando coges experiencia en ello, con hacer un MEC, un mini examen cognoscitivo, cualquiera de ellos, o un Pfeiffer, ya tienes un test de inicio para poder evaluar si existe un deterioro mayor de lo esperable para su edad. Una analítica con B12, ácido fólico y una serología simple, por ejemplo con herpes virus, con serología luética, IH y V, y si hay alguno específico de la zona, como base, ¿no? Y después metales pasados si es pintor de brocha gorda, etcétera, con cosas muy concretas que llaman mucho la atención. Si no, esa es la parte de base para evaluar ese estado cognitivo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos ancianos que tienen esos síntomas, que empiezan a perder cabeza y que pues a veces acaban con más benzodiazepinas, y es muy malo para el deterioro cognitivo. Acaban con esa ansiedad al principio, pero es pan para hoy y hambre para mañana, que decimos aquí. O bien acaban con unos antidepresivos pues con la fluoxetina, y se ponen ahí súper agitados, y estamos creando un problema sin solucionar el que tienen ellos. Entonces, ver ese estado cognitivo es fundamental, y siempre evitando las benzodiazepinas. Yo diría en ancianos completamente. Hemos dicho antes en darlo solo si es necesario. En cuanto a los puntos clave de farmacología, el primero de ellas era darlo solo si es necesario. Eso está muy en boga desde que hace poco tiempo son varias las universidades en Estados Unidos que con el omeprazol han visto de forma retrospectiva en miles de pacientes que sí que existe una asociación con respecto a enfermedad de Alzheimer. Es decir, que el omeprazol dado durante muchos años de forma constante, sí que se ha visto una asociación con un aumento de depósitos neurofibrilares, que es la base orgánica de esos problemas de deterioro cognitivo en el anciano en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los fármacos es importante que veamos los efectos positivos y los efectos negativos, y recordar que es importante solo darlos cuando en esa balanza gana esos beneficios potenciales, y siempre hay unos problemas potenciales que pueden darlo. Por eso siempre es importante ver si lo necesita explícitamente. A lo mejor lo necesita en una época, pero después ya no. O si el paciente tiene 18 años y no hay antecedentes de úlcera péptica, a lo mejor no es necesario un inhibidor de la bomba de protones o cualquier otro tipo de protector gástrico. En un anciano no todos los antibióticos lo producen,
o desde luego no los fármacos, los psicofármacos de psiquiatría o los neurolépticos o los antidepresivos producen problemas gástricos. No, ningún antidepresivo, ningún neuroléptico produce ese tipo y no necesitan protector gástrico alguno. Si nos acordamos del tema de las interacciones, que vimos también uno de los puntos que he dado antes, que lo dije en el punto número 5, si lo metemos ahí en el citocromo P450, o bueno, siendo psicofármacos los psiquiatras lo sabemos bien, el omeprazol, que suele ser el más recomendado por tener un precio, coste-efectividad, un precio barato y por lo tanto un buen... es un buen índice de coste de efectividad. Es un fármaco, el omeprazol, y el esomeprazol también, aunque en menor cantidad, que tiene muchos efectos, muchas interacciones farmacológicas. Entonces la famotidina es mucho más adecuada, por ejemplo, si damos psicofármacos. Incluso el pantoprazol también, dado por la noche. Bueno, hay fármacos, hay protectores gástricos y duodenales que son más adecuados en psiquiatría. Aparte de eso, en la edad fértil, recordar con eso de la teratogenia, siempre preguntar por anticonceptivos. ¿Por qué? Porque en ese, si os acordáis, la estructura intermedia de personalidad, que es una en realidad organización, porque es muy inestable, de personalidad, lo que mejor les suele ir son esos fármacos antiepilépticos, siempre dados una dosis bajita y poquito a poquito ir subiendo, y resulta que se permanecen más estables y esos síntomas transitorios, tanto de un estado de ánimo bajo como aparentes crisis de ansiedad, etcétera, resulta que disminuyen y mejoran mucho. Bueno, pues siempre, sobre todo con los antiepilépticos, siempre, pero con cualquier fármaco es importante preguntar el tema de los anticonceptivos en mujeres en edad fértil, porque primero para que lo estén tomando, segundo para que avisen siempre al médico en caso de que se queden embarazadas por la posibilidad de retirar el fármaco si no es imprescindible, y por el tema de que los anticonceptivos, en el caso de los antiepilépticos, tienen interacciones y disminuye el efecto de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que tomando antiepilépticos el anticonceptivo es menos eficaz y por lo tanto hay mayor riesgo de que la mujer se quede embarazada, y al recibir fármacos teratogénicos el riesgo es mayor de producir efectos indeseables, sobre todo de alteraciones morfológicas en útero terrestre o en la organogénesis. Peor todavía, con mayores repercusiones en el primer trimestre. Entonces, en esa edad intermedia, el tema de los anticonceptivos. En la parte infantil, os dije al principio, cuidado con los antiepilépticos y los neurolépticos, pero cuando hay que dar un fármaco, hay que darlo, y punto. Recordar que hay que mirar antes las dosis. ¿Por qué? Porque no siempre es miligramo por kilo como en los adultos, sino que en ocasiones la dosis que hay que dar es mayor, porque esa actividad hepática es distinta, y sobre todo porque el volumen de distribución en niños es diferente. Tienen más agua, líquido extracelular, y menos lípidos. Por lo tanto, el volumen de distribución está alterado. Entonces, igual que retienen menos a nivel de compuestos lipofílicos, a nivel de volumen, como tienen más agua, en ocasiones necesitan más fármaco. Entre los antidepresivos, la fluoxetina es el único que consta de muchos estudios previos para actuar con mayor seguridad. En psiquiatría, como vienen los fármacos, en la prioría que tenéis del curso, aparece los usos compasivos. Los usos compasivos está dado no solamente para pacientes que tienen un proceso oncológico, tienen un cáncer terminal y que no existe todavía un fármaco demostrado, y bueno, pues están expuestos a iniciar cualquier tipo de tratamiento, sino que también se habla de uso compasivo cuando se usa un fármaco sin que esté explicitado en su ficha técnica como indicación. En psiquiatría se utiliza muchísimo. Eso es un problema en medicina legal, por el mero hecho de que si un paciente tiene un problema,
y le estás dando un fármaco mediante uso compasivo, tienes, bueno, pues puede haber un problema a nivel judicial, etcétera. Por eso es importante reflejarlo en la historia clínica, decir por qué se pone, decir por qué no es... por qué es mejor este fármaco que otros, por qué la indicación está bien expuesta, explicárselo al paciente de forma que tú consideras que es lo más apropiado y que el paciente dé su consentimiento y se escribe en la historia clínica, tanto por medicina legal como para que el entendimiento del paciente sepa que se lo estás poniendo con un objetivo concreto y además los efectos secundarios estarán explicados de antemano y el fármaco será el más adecuado para él. ¿Por qué digo esto? Porque en psiquiatría los fármacos salen por por una indicación y después no suelen invertir un gasto suficiente en otros estudios para otras indicaciones diferentes. Suelen invertir más en marketing, en publicidad, etcétera, que en ese tipo. Entonces, los antiepilépticos, en la ficha técnica, en la mayoría solo viene epilepsia, sea generalizada, sea parcial, etcétera. Y no suelen venir, por lo menos en los últimos 35 años, no suelen venir otras indicaciones. En algún fármaco sí, como en la olanzapina o en la quetiapina, cuando prevén que su repercusión comercial a nivel mundial puede ser muy grande, ahí sí que intervienen los laboratorios para decir que tiene un efecto estabilizador, que también actúa sobre el estado de ánimo, que no solamente para crisis aguda, para procesos psicóticos, etcétera, pero de esos dos neurolépticos que he puesto el ejemplo, pero la mayor parte de las veces no existe esa indicación como tal prescrita. Entonces, para ese, por ejemplo, tronco común de las personas con organización límite, es importante que quede bien expreso en la historia clínica si le vamos a empezar una dosis con lírica en dosis crecientes o con eslicarbazepina en dosis crecientes. ¿Para qué? Para que quede eso bien explicado para el paciente, para que la conozca y para que sea esa parte menos... una relación menos paternalista que lleva a más problemas posteriores a nivel judicial, sino que sea más una decisión tomada en conjunto en el contexto de médico o paciente con un consentimiento por lo menos oral, si no escrito, pero que nosotros reflejamos en la historia clínica. Y por último, el tema de las demencias que no he dado en el tema del sistema nervioso central, sí que me gustaría dar una pincelada sobre ello. Hay en internet hay un neurólogo ecuatoriano que lo explica fenomenal. Yo recomiendo buscar ahí Neurología Ecuador para ver que explica muy bien las diferencias entre las distintas demencias. Existen varios tipos de demencia. La más frecuente y bien conocida es la enfermedad de Alzheimer, depósitos neurofibrilares, etcétera, que se van acumulando y producen el aislamiento de las neuronas y la muerte neuronal. El otro gran grupo son las vasculares, motivadas ya sea por la hipertensión, por depósitos grasos, etcétera. Terminan los vasos, tanto por isquemia como derrames, etcétera. El caso es que terminan rompiéndose los vasitos y produciendo una demencia vascular. Lo más típico es la encefalopatía vascular hipertensiva. Los antiguos hablaban de cielo estrellado, por ver en las pruebas de imagen ese encéfalo lleno de puntitos, que es muy, muy gráfico. Y después demencia mixta, por ser una mezcla de ambas, que es también muy frecuente, puesto que la esperanza de vida aumenta cada vez más, que existan factores, que existan depósitos, etcétera, ahí, y que además de la parte genética del Alzheimer esté añadido otros factores de riesgo cardiovascular por los cuales exista una encefalopatía vascular. Y después ya otras demencias mucho menos frecuentes, enfermedad EPI, un montón de ellas, pero sí que dar esa parte que es en ancianos buscar el deterioro cognitivo siempre antes. Y hay veces que hay pseudodemencia depresiva, es decir, aparentemente tienen síntomas depresivos, incluso mejoran al principio y a los 3 años ya es una pérdida brutal de todas las funciones mentales superiores. Pues ese deterioro cognitivo es muy importante buscarlo. ¿Para qué? Para ayudar cuanto antes.
Esa demencia, ¿por qué he querido explicar ese añadido? Porque si es una demencia vascular, lo que hay que hacer es controlar esos factores de riesgo cardiovascular. Si es un antihipertensivo, pues ver si mejora con dieta, ejercicio en función de la edad. Si no, poner un antidepresivo, como siempre, monoterapia, monodosis. Aumentar ese fármaco antihipertensivo. Si hemos seguido un protocolo, ese diurético. Si no funciona, pasar al IEC, buscar esas alternativas para controlar esos factores de riesgo. Entonces, en cuanto a diabetes, en cuanto a dislipemias y en cuanto a hipertensión. Esas tres son fundamentales para la parte de demencia vascular. Para la parte de Alzheimer, pues el inciso que quería hacer sobre todo, después de esa clasificación de las demencias y los tipos, es para que recordemos esos dos tipos de fármacos que hay a grandes rasgos. Los fármacos anticolinesterásicos y la memantina. Los fármacos anticolinesterásicos para fases iniciales y moderadas del Alzheimer y la memantina para graves. Entonces, por ficha técnica está de leves a graves en anticolinesterásicos, pero la esta habitual es de leves a moderados, y después la memantina, que en ficha técnica aparece de episodios de moderados a graves, pero que se suele dar siempre cuando esa demencia ya es avanzada. Entonces, al principio, por lo tanto, los anticolinesterásicos y después ya la memantina en dosis avanzadas. Existen ya varios estudios porque de uso concomitante de los dos tipos. ¿Por qué? Porque como hacen su efecto por vías diferentes, el uso de los dos sí que puede tener mejoría en esas fases finales después de que la memantina haya hecho su efecto, añadirles el anticolinesterásico, o bien al pasar ya de demencia moderada a grave, no eliminar el anticolinesterásico, sino añadir la memantina, y así tienes uno de cada grupo al final. ¿Qué fármacos hay entre los anticolinesterásicos? Donepezilo, galantamina y ribastigmina. El donepezilo, con darlo una vez al día es suficiente porque tiene una vida media mayor de 24 horas. La galantamina funciona sobre todo para que el paciente, generalmente anciano, no tenga tantas alteraciones conductuales. Entonces tiene, al parecer, según los estudios, menor repercusión que los otros dos en cuanto a la parte cognitiva como tal. Y la ribastigmina, que la duración es menor y se da generalmente en mañana y noche, dando una dosis en ficha técnica parece por igual, pero termina dándose mayor por la mañana para el tema de disminuir el insomnio. Entonces, donepezilo, como ficha técnica, el nombre comercial, por ejemplo, la Aricept, la galantamina, como el Revinil, y la ribastigmina, como el Exelon. Son los tres fármacos que pertenecen a este grupo de demencias leves y moderadas, que se pueden mantener cuando uno pasa a graves, pero en graves ya es la memantina la que coge ese protagonismo. La memantina, que de 5, de 10 y de 20 hay un uso para que en un mes ya esté en dosis útiles para ello. Estas son los fármacos utilizados para enfermedad de Alzheimer, o bien para demencias mixtas, como hemos dicho antes, es decir, vascular, Alzheimer y otras. Bueno, pues mixtas, es decir, vascular más Alzheimer, también tienen su efecto un poco menor, pero también lo tienen. Por eso, como en otras cosas, es importante llegar al diagnóstico causal para poder dar cuanto antes el tratamiento adecuado. Si es vascular, factores de riesgo. Si es mixta o es alzheimeriana, para poner los fármacos más adecuados. En ocasiones es necesario añadir otros fármacos. Cuando hay una inquietud psicomotriz en pacientes con deterioro cognitivo, en función de cómo sean de base, como dijimos antes, de las estructuras, una gran parte de ellos que son de ese tronco límite en común, que se ven beneficiados, como dijimos, fármacos antiepilépticos, y por lo tanto con lírica a dosis bajitas funcionan estupendamente para limitar esa inquietud psicomotriz que se da en muchos de ellos y que disminuye tanto la calidad de vida como el encuentro con los cuidadores principales. Y en grandes rasgos es así. Puntos clave.
darlos solo si son necesarios. Monoterapia, monodosis. Todos los fármacos son revisables. Algunos los mantendremos siempre, pero es importante que tengamos en cuenta que debemos revisarlos para no mantenerlos siempre. El uso de protocolos para conocerlos y criticarlos, y solo utilizarlos con sentido común. Interacciones. Poner en el tema del citocromo P450, recomiendo un programa informático en el ambulatorio. Revisar siempre edad fértil por la teratogenia y recordar que insuficiencia hepática, insuficiencia renal y niños no siempre hay que quitar el fármaco o poner menor dosis, hay que verlo en cada uno y con que se mire en una ocasión ya ese conocimiento lo tenemos ahí para siempre. Séptimo, embarazo, si es posible quitar todos los fármacos posibles y en cirugía no siempre quitar los fármacos, como por ejemplo el litio en bipolares. En cuanto a psiquiatría, diagnóstico estructural, neuróticos, límites psicóticos, dejamos aparte retrasos mentales que son como sí, de los tres, y grandes trastornos psicosomáticos, que eso ya es una parte muy específica que recomiendo pasar a psiquiatría. Y las variaciones de los límites hacia lo neurótico y las variaciones de los límites hacia lo psicótico. El tratamiento siempre causal. Las edades, recordar, en ancianos, mirar el deterioro cognitivo. Aquí me permitís que añada que si es un antidepresivo, mejor no los activadores. La fluoxetina, evitar ponerlo. Entonces, los neutros o los sedantes son los mejores para los ancianos. Con los sedantes podremos evitar con más facilidad dar benzodiazepinas. No dar benzodiazepinas. En edad fértil, recordar la teratogenia y recordar, preguntar sobre anticonceptivos y recordar que los anticonceptivos y los antiepilépticos se llevan mal, o sea, que tienen interacciones entre ellos. Para la parte infantil, la fluoxetina entre los antidepresivos son los que tienen más estudios. Si hay que darlos, pero siempre intentando evitar, si es posible, el tema de los neurolépticos y los antiepilépticos por poder afectar al crecimiento. Evitar dar benzodiazepinas. En ese tratamiento causal, para los neuróticos, mejor los antidepresivos. Para los límites, los antiepilépticos. Para los psicóticos, los antipsicóticos a dosis bajas si todavía no está desencadenada y no existen alucinaciones. En la demencia vascular, alzheimeriana, mixta. Y después, otras. En función de qué es cada uno, el tratamiento específico para ellos. Y en psiquiatría, poner mi granito de arena, como fuimos y así conocimos nuestro fantástico país, la doctora Fernández y yo a un congreso psicoanalítico allí. Recordar que siempre la psicoterapia es la parte fundamental del tratamiento en el caso de la psiquiatría. Y los fármacos, salvo un 1 o 2%, sobre todo en los procesos psicóticos, que es absolutamente fundamental, en el resto los fármacos pueden ser una ayuda química, una muleta, mientras se pone en práctica ese proceso fundamental de psicoterapia. Si es posible, dinámica. Yo soy experto en dinámica breve, que es la que me gusta más y a partir de la cual puedo aportar estas pinceladas que puedan servir de ayuda. Así espero que haya servido de ayudas, que no haya sido aburrido ninguno de los dos temas y muchas gracias por estar ahí y por ver el vídeo. Gracias a todos. Un saludo.